Buenas noches. Soy estudiante de la Universidad Virtual de Guanajuato. Estoy cursando el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. El reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesora es Diana Patricia Josefina Orcasitas. Mi nombre es Mari Beatriz Méndez Domínguez. Matrícula 22004074. Con fecha del 28 de enero del 2024. A continuación me presentan dos casos. El caso 1 es: Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante ambas instituciones, en Fiscalía General del Estado, así como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ambas omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La cuestión es: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Mi respuesta es: en efecto, sí existe dicha responsabilidad, porque la policía es parte del Estado de México y ellos están para proteger. La actuación no fue la adecuada, ya que, como se menciona en la Constitución, Ana es libre de difundir sus creencias y no es motivo de censurarle. En el artículo 7 dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir ese derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera de otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir transmisión y circulación de ideas y opiniones. Punto. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento de delito. Así como en el artículo 24 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetará a la ley reglamentaria. En modo de que actuaron los elementos de la policía, el Estado mexicano es responsable de la violación de sus derechos humanos. Cuando Ana hizo su denuncia ante las instancias ya mencionadas anteriormente, las mismas omitieron el procedimiento a sabiendas que Ana tiene derecho. Por ende, el Estado deberá ejercer la responsabilidad y castigar este acto que cometieron los elementos, ya que Ana fue privada de su libertad y también se le dañó psicológicamente dentro de Barandilla. Si bien
Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Uno de los derechos humanos son derecho a la igualdad y prohibición a la discriminación. Todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado motivado por razones de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De igual manera, queda prohibida toda práctica de exclusión que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos considerados en nuestro orden jurídico. En México, los títulos de nobleza, privilegios u honores hereditarios no tendrán validez. Encontramos también la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de información. Además, no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares del papel para de periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres o aparatos, tal como se mencionó antes. Se encuentra la libertad de conciencia. Toda persona tiene derecho a creer y pensar libremente según sus ideas y convicciones, así como la libertad de imprenta, que es la libertad de las personas para difundir, escribir, publicar opiniones, información e ideas o cualquier contenido, suceso o materia, siempre y cuando no se afecte la estabilidad social, la dignidad o vida de terceros. La libertad religiosa y de culto, que es toda persona tiene libertad para adoptar, profesar, divulgar o seguir, inclusive de cambiar la creencia religiosa o filosófica que más le agrade o desee y de practicar libremente las ceremonias religiosas, devociones, ritos, enseñanzas o además actas del culto y su religión, ya sea en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, siempre que no afecte a la dignidad de la persona o constituya o induzca a cometer algún delito o falta administrativa prevista en la ley. Como podemos observar, también se violentó el derecho de acceso a la justicia. Toda persona tiene libertad para adoptar, profesar, divulgar o seguir, inclusive de cambiar la creencia religiosa. Por consiguiente, en su derecho está también la reparación por violaciones a sus derechos humanos. Toda persona que sufre una violación a sus derechos humanos tiene derecho a que el Estado repare el daño o menoscabado sufrido de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva. El segundo caso es, durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio el cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se prevía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio.
lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento en la Corte de IDH. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Por supuesto que sí. Violentaron su derecho al libre tránsito, le tomaron fotografías sin su consentimiento y lo privaron de su libertad. En el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Si bien en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1, dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Como se pudo observar, violentaron su derecho a la privacidad, boletinándolo en redes. En el artículo 16 constitucional, párrafo 2, dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública para proteger los derechos de tercero. Como conclusión, considero que sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que se violentan los derechos humanos día a día por parte de autoridades siendo servidores públicos.